Dios les guarde, Dios les bendiga, iglesia. Dios bendiga, Dios bendiga. Qué bueno tener un tiempo de conexión como este, ¿verdad? A mitad de semana, como siempre hacemos, para recargarnos de la palabra del Señor a nivel de comunidad. Recuerden que usted tiene la responsabilidad de recargarse a nivel personal, pero nosotros a mitad de semana lo hacemos a nivel de comunidad de fe, como lo es Casa de Restauración. Así que nada, le damos la bienvenida a todos y a todas los que vayan conectándose por ahí y a todos aquellos que van a ver este video más adelante, más adelante. ¿Qué tal si oramos al Señor, verdad? Veo por ahí que está conectadita Vilma. Qué bueno recibir buenas noticias, ¿verdad? Y celebrar lo que Dios hace en medio de los nuestros y lo que seguirá haciendo. Así que estamos muy regocijados. Recuerden, ¿verdad? Seguir orando los unos por los otros, por la unidad del cuerpo de Cristo y por las peticiones, ¿verdad? Que tenemos en las manos del Señor. Que Dios nos dé paz, que nos dé bálsamo, ¿verdad? En medio de la espera, porque sabemos que Dios está orando. Pero en ocasiones tenemos que esperar un poquito para ver esos resultados. Así que Dios nos dé paz y que nos brinde la esperanza necesaria para ver su obra completada en la vida nuestra y en la vida de los nuestros también. Amén. Así que permítanme orar ya para iniciar este tema interesantísimo que le pusimos, hablemos de la reforma. ¿Qué es lo que celebramos verdaderamente mañana? Mira, mañana no celebramos Halloween, ¿sabes? 31 de octubre, la iglesia protestante, que entiendes, usted y yo celebramos la reforma de Martín Lutero. No celebramos Halloween. ¿Por qué no celebramos Halloween? Pues mira, porque eso es un culto a las tinieblas, porque lo que se celebra es la maldad y aunque lo puedan poner bonito, ¿verdad? Con dibujos animados y cosas que atraen mayormente a los niños, cuando usted ve la historia detrás de lo que es Halloween, usted ve que lo que hay es maldad, ¿verdad? Y sobre todo con nuestros niños y nuestras niñas, que quieren, ¿verdad? Que las tinieblas les cubran y eso no es lo que queremos para ellos. Queremos que Dios y la luz de Cristo les alumbre. Así que por eso es que nosotros entonces celebramos la reforma y por eso es que vamos a hablar de esto, ¿verdad? Este tema maravilloso. Así que para aquellos chicos y chicas que me están escuchando, recuerde que usted es de Cristo, usted no es de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros no nos disfrazamos el día de mañana. Nos podemos disfrazar en cualquier otro momento o cualquier otro día, pero mañana no nos disfrazamos porque nosotros no celebramos Halloween. ¿Está bien? Muy bien, así que permítame eso era un paréntesis antes de que el pastor le dé la introducción que quiere darle. Permítame orar en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que separamos en comunidad para escuchar de tu palabra y para seguir aprendiendo más de ti, Señor, aplicarla a nuestra vida, a nuestro diario vivir, Señor. Te pido, Dios, que tú bendigas a mis hermanos, a estos que están escuchando, Señor, y a aquellos que también lo van a escuchar más adelante, Señor Jesús. Guarda sus vidas, mira sus peticiones, mira sus necesidades, sus quebrantos, sus dolores, Padre, que tu bálsamo sea sobre sus vidas, sobre su cuerpo, Padre, y que cada día podamos ver tu obra maravillosa, Señor. A la gloria de tu nombre, Jesús. Ahora nos disponemos a escuchar un poquito de la historia, Padre, de lo que es nuestra formación como iglesia protestante. Permítenos que cada día aprendamos más de nuestras raíces, que estemos orgullosos de ellos, Padre, de lo que tú estás, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en la vida de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Dale. Eh, en esta noche, ¿verdad? Vamos a estar trabajando un poco más allá de una reflexión. Va a ser más allá como un estudio bíblico, como una clase corta, introductoria, bien, pero bien introductoria. Este tema es Este, profundo, ¿verdad? es un tema sumamente profundo, inclusive en la universidad se desarrolla casi como una clase. Eh, y vamos a estar hablando sobre varios puntos en particulares, por ejemplo, qué es la reforma, quién es el propulsor de esta reforma, quién es, qué consecuencia trajo esta reforma, por qué, qué fue lo que ocasionó a que Martín Lutero en esta ocasión se levantara y protestara
en contra de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Y qué pilares y qué consecuencias hoy nosotros, a raíz de lo que hizo Martín Lutero, esto se ha convertido en profesión de fe, se ha convertido en los pilares de lo que creemos y cómo nosotros, ¿verdad? Hemos construido sobre esos 5 pilares, esas 5 solas. Eh, Le puedes dar al próximo. ¿Qué es la Reforma Protestante? Bueno, la Reforma Protestante es un movimiento dirigido por Martín Lutero y otros propulsores o reformadores que basándose en la supremacía de las Sagradas Escrituras reclamaban el inmediato retorno de la religión del Nuevo Testamento y la energía supresión la enérgica supresión de los abusos cometidos por la Iglesia Católica Romana, sobre todo la venta de las indulgencias. La indulgencia. Indulgencias. Vamos a ir un poquito sobre qué son indulgencias. Bueno, la historia, yo no lo quería tocar. Estoy bien sincero, quería pasar esta parte por encimita, no quería resaltar este punto específico, pero las indulgencias eh, se dieron a raíz de que la Iglesia Católica empezó a tener un problema económico, eh, un problema financiero, a raíz de que estaban construyendo un nuevo templo, una nueva iglesia, y en medio de esa construcción se quedaron sin dinero. Así que parte de las soluciones que ellos estaban haciendo era eh, darles indulgencias o condenaciones de perdón a aquellos que habían cometido pecado a través de dinero. ¿Qué significa eso? Bueno, pues yo cometí un pecado, iba a donde el sacerdote o a donde el papa, entregaba una cantidad monetaria y ellos me perdonaban los pecados. Aparente y alegadamente. Aparente y alegadamente, Porque ¿verdad? todos nosotros conocemos que el perdón de pecado única y exclusivamente proviene por nosotros a abrazar el sacrificio de Cristo en la cruz. Él nos perdona de pecado y no hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que pueda hacer eso. Estamos hablando de la reforma. De la reforma, exacto. Entonces, el movimiento comenzó a propagarse por toda Alemania cuando Lutero, ¿verdad? Comenzó cuando Lutero, específicamente Lutero, más adelante lo voy a ir desmenuzando, pero Lutero protesta, hace una protesta, va a la iglesia de Wittenberg eh, y allí en la puerta clava las 95 quejas, las 95 tesis de por qué la iglesia católica estaba haciendo actos que no eran bíblicos y que deberían devolver al contexto bíblico. Eran 95 específicamente. O sea que Y eso pasó el 31 de octubre de 1517. Para terminar el pensamiento, ajá. por favor. Por eso es que celebramos la Reforma Protestante el 31 de octubre, porque aconteció ese día, ¿verdad? Quiero dar énfasis que reforma significa una propuesta. ¿Sabes? La reforma no se limita a una reforma protestante, se llama protestante porque Lutero protestó, ¿verdad? Por las acciones que estaba llevando la Iglesia Católica que se habían desviado de lo que era el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Que fundó Cristo Jesús en la tierra a través de sus apóstoles. Ellos se fueron desviando de lo que era el fundamento, que era, ¿verdad? Bendecir a las vidas, predicar las buenas nuevas y se enfocaron en ellos mismos, en la construcción de un nuevo templo y para, ¿verdad? Recaudar fondos, pues ellos se les ocurrió, porque no hay fundamento bíblico para esto, pues entonces pedir esto que se llaman indulgencias o ofrendas para que aquellos que puedan entender qué es indulgencia, es una ofrenda que se le pedía por cierta acción que iba a recibir la persona que daba la ofrenda, lo cual es totalmente erróneo. Nosotros hemos discutido, ¿verdad?, cómo es que se da este trato de la ofrenda. La ofrenda es un acto bíblico, ¿verdad? Se pesa el corazón del creyente
¿verdad? Porque nosotros ponemos la confianza en Dios y tenemos una responsabilidad como creyentes para ofrendar a Dios, ¿verdad? Porque por medio de eso se hacen las cosas que se hacen en medio de la iglesia. Estamos inmersos en este mundo y es necesario los recursos económicos, pero no basado en el engaño a la comunidad, que eso era lo que estaba pasando aquí. Yo no tengo la potestad ni de sanar, escúchelo bien, usted no tiene que ofrendar para ser sanado, usted no tiene que ofrendar para recibir peticiones, usted no tiene que ofrendar para que los muertos para sus familiares muertos salgan de la pena y vayan al descanso. Usted no tiene, no puede, no tenemos la potestad para eso. Así que esas cosas estaban ocurriendo y Martín Lutero levanta la voz para decir, no, eso no está establecido en las escrituras. Y convencido que Dios lo está usando, ¿verdad? El Espíritu Santo lo está guiando a levantarse y protestar. Y no solamente condenar la venta de las indulgencias, sino que también él estaba defendiendo la doctrina de la gracia y de la salvación, que es por la fe en Cristo, no por la fe en el Papa, no por la fe en el dinero que yo doy, sino por la fe específicamente en Cristo, en Cristo. Entonces la reforma culminó con la protesta de Martín Lutero, que presentó la Dieta de la Espida el 19 de abril del 1529. Y debido a esa protesta contra las medidas allí presentadas por los papistas, se comenzó a conocer a los seguidores de Lutero como protestantes. Y quiero resaltar que ahí, desde ese evento, Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica, porque Martín Lutero es un sacerdote de la Iglesia Católica. Así que se conoce como la Reforma Protestante o la Revolución Protestante a un movimiento religioso del liderato en el siglo XVI por los teólogos importantes Martín Lutero y Juan Calvino, entre otros, entre otros. Pero esos son los dos que continuaron con la reforma. Importante. Martín Lutero no quería crear una religión nueva. Martín Lutero lo que quería era que la Iglesia Católica volviera al camino de las Escrituras y volviera a fomentar, ¿verdad?, la predicación de las buenas nuevas de salvación y no se enfocara en el engaño al pueblo debido a las indulgencias. Lo que Martín quería era que, ¿verdad?, por eso se le llama reforma, ¿verdad?, se reformara la iglesia y no que saliera de allí, que fuera expulsado y que se creara un nuevo movimiento a los cuales se le llama protestante. Por eso usted y yo nos llamamos protestantes, ¿sabe? Porque no pertenecemos al movimiento católico de aquel momento que de camino han tratado de reformarse, pero todavía tienen rasgos todavía de estas prácticas. ¿Está bien? Bueno, ahora, estamos hablando de Martín Lutero y ven acá, pastor, ¿y quién era Martín Lutero? Pues déjeme hablarles un poquito de Martín Lutero. Martín Lutero nació en 1483 en Alemania, después de una tormenta en la que estuvo a punto de ser alcanzado por un rayo, decidió abandonar la facultad de Derecho para convertirse en un monje agustino. Él era un hombre profundamente religioso, preocupado por la salvación de las almas. Así que de su alma específicamente, ¿verdad? Después de este evento traumático con el rayo, pues él empezó a preguntarse, ¿y si muero? ¿A dónde voy? ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente voy a ir al cielo? Y desde ahí, pues él empezó a trabajar, ¿verdad? Con su vida. Y por ese motivo ingresa en el 1507 a la orden religiosa de los agustinos, buscando la paz espiritual. Entonces, en 1508 él enseñaba, perdóneme, en el convento Lutero prosiguió, ¿verdad?, sus estudios y se convirtió en un experto en la Biblia y en los autores cristianos medievales. Así que él se hizo experto en la Biblia y es en 1508 que enseñaba teología en la Universidad de Wittenberg, donde desempeñaba también el ministerio sacerdotal. Así que Martín Lutero se convirtió en sacerdote de la Iglesia Católica. Él era un sacerdote. Entonces, sus estudios y un profundo conocimiento de las escrituras lo llevaron a Lutero
a desarrollar la doctrina de la justificación por la fe. Cogió esa carta de Romanos y se la comió, se la comió y se la comió, de tal manera que él desarrolló la doctrina de justificación por la fe, lo que hace, hace justo a los hombres ante los ojos de Dios, y es por la fe de Jesús y no por las buenas obras que hacemos, y por supuesto, ni por las controversias de las indulgencias, ni por dinero, ni por lo que hagamos, ni por las obras, sino que es precisamente por la justificación, que es por la fe y por la gracia. Así que Martín Lutero, que era un buen conocedor, empieza a observar esta conducta de la Iglesia Católica y él dice, ojo, porque las escrituras no nos enseñan eso. Y las escrituras de la Biblia no nos enseñan y no son partícipes y no nos ayudan y nos impulsan a hacer esa conducta en medio de lo que es el ministerio de la iglesia. Así que bueno, déjame reaccionar a eso. Yo no tengo mañana, ¿no? Usted ha escuchado ese refrán que dice, ya tiene el sello, ya lo gano. Esa expresión es basada en que la gente piensa que por ser bueno va a ganarse el cielo. Pero la realidad es que solamente mediante la fe en Jesús es que el hombre o la mujer puede ser salva, no por medio de lo que hace. Y fíjese que, obviamente, Santiago dice que la fe sin obra es muerta, pero la realidad es que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Ahora, lo hacemos todo porque ganamos la salvación. ¿Usted entendió la diferencia? Nosotros reaccionamos con nuestras acciones porque somos salvos, porque ya obtuvimos la salvación mediante Cristo Jesús, mediante su sacrificio. No las hacemos para ser salvos. No la hacemos para ser ¿Sabe? salvos, Hay sino una porque ya diferencia. somos salvos. ¿Entendió? Así que sí es importante hacer buenas obras, porque Cristo nos llamó a ser lumbreras, ¿verdad? Para que aquellos que estén en tinieblas sean alumbrados mediante nuestros testimonios. Pero eso no nos hace ser santos, de modo tal que ganemos nuestra salvación por medio de nuestros actos. ¿Está bien? Eso para... Déjeme resaltar algo. Estamos en Alemania. Y para resaltar algo bien importante, la Biblia estaba escrita en latín. Así que muchos de ellos, muchos de los creyentes, no leían la Biblia. Inclusive muchos de los clérigos, de los que eran parte de la Iglesia Católica, tampoco leían la Biblia, porque no la entendían, porque no era en su idioma. Así que algunas creencias, características de la reforma fueron proponer, retomar el espíritu original del cristianismo, del cual el catolicismo se había apartado, ¿verdad? No reconocer la autoridad papal ni eclesial para definir la fe cristiana. Eh, Buscaban considerar que solo a través de las Sagradas Escrituras se puede comprender la verdad de Dios e insta a la traducción de la Biblia a diferentes idiomas, a su lectura e interpretación por los clérigos y creyentes. ¿Qué está haciendo Martín Lutero? Martín Lutero está buscando la manera de que la iglesia se convierta en un facilitador de la palabra, buscando que se interprete, que se traduzca, perdón, la Biblia en los idiomas que eran famosos o eran los idiomas que se estaban usando para que la gente pudiera entender la palabra de Dios, para que la gente pudiera comprenderla y entenderla y no dejarse llevar por lo que dijera otro. Usted a veces que nos escucha a nosotros decirle, hermano, no crea todo lo que yo digo, lea Biblia. No porque yo le voy a decir una mentira, pero entonces es más difícil engañar a una persona que conoce a una persona que no lee la Biblia. O sabemos que en el 1500, ¿qué? 1517, en el 1517 no existía la Reina Valera. No, no, Solamente existía la traducción del original al latín, la Vulgata. la Vulgata, al latín. Y la inmensa mayoría de los creyentes del pueblo no
entendía el latín, por lo tanto no podía tener accesibilidad a la palabra del Señor. Por eso es que usted, al sol de hoy, el 24, usted tiene una ventaja enorme, porque usted no solamente tiene las Biblias originales en hebreo y griego, que si usted entiende hebreo y griego, usted la puede leer confiadamente. Yo le dejo esa asignación. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Usted no solamente tiene, ¿verdad?, las originales, usted no solamente tiene el latín, sino que tiene la Biblia, el inglés, al castellano y otra sin número de traducciones con lenguaje contemporáneo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Que usted y yo podamos entender la palabra del Señor y la intención del autor en ese momento. ¿Está bien? Así que por eso es que nosotros creemos, ¿verdad? Que la Reina Valera, aunque sí es la tradicional aquí en Puerto Rico, porque si usted ve a Estados Unidos no es la tradicional, porque en Estados Unidos la mayoría de la gente habla inglés, así que va a ser la Kings, por ejemplo, que es una versión en inglés. Y si va a otros países tampoco va a ser la Reina Valera. Así que tenemos que abrir nuestros horizontes. Abrir. Esto es mundial, este evangelio es mundial, quiere alcanzar el mundo entero, no solamente a nosotros los puertorriqueños. Incluso la Reina Valera no es un lenguaje puertorriqueño, es un lenguaje de España, de allá, de Medio Oriente, se puede decir. Tú sabes que yo tengo problemas con la geografía de Medio Oriente para allá. Estoy como Mariel que pensaba que íbamos para Fajardo. Eso es un chiste interno. Así que nosotros tenemos que abrir nuestros horizontes y entender que la Reina Valera no es la única traducción de la palabra del Señor, aunque sí es nuestra la tradicional, ¿verdad? Porque por muchos años fue la que tuvimos accesible para nosotros poderlo leer, ¿verdad? Aunque con sus limitaciones, ¿verdad? Del lenguaje, porque sabemos que el castellano no es nuestro lenguaje natural, ¿verdad? Y cotidiano. Ahí sigue. Ok, pues continúa diciendo, otra característica es que sostiene, y escuche bien esto, la reforma tenía como objetivo medular que decirnos que sostiene que la fe es el único camino de la salvación a las almas, no las indulgencias, no los perdones que otorgaban los sacerdotes, no, el dinero que poníamos, no lo que se pagaba, lo que realmente es el camino, el único camino a la salvación a las almas es por fe. Así que las indulgencias y los perdones que otorgaban los sacerdotes no tenían el respaldo divino. Y Martín Lutero estaba reafirmando eso a la iglesia para que la iglesia dejara de hacer esas cosas. Mira, el único modo que usted puede tener la garantía que usted recibe el perdón de Dios no es porque un hombre o una mujer se lo dice, sino porque usted se ha arrepentido en su corazón de su conducta y ha creído en el sacrificio de Cristo Jesús que derramó su sangre y que esa sangre le cubre y le perdona todos los pecados. Es la única razón, ¿sabes? Arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Es lo único que le garantiza el perdón. Pues mira, dentro de las cosas que pasan en ese tiempo que hacen que Martín Lutero reaccione, ¿verdad? Con esas 95 tesis, es que la iglesia se había vuelto corrupta y abusaba de forma habitual de los feligreses, de los fieles. La iglesia se quejaba de la acumulación de capitales, pero ella realizaba esta acción mediante atributos. eh, las indulgencias se habían vuelto algo habitual y siendo una especie de forma de poder para comprar el perdón con dinero. El único que perdona es Dios. El único que perdona, el que nos puede perdonar de pecado es Dios, no el dinero. El poder no tiene ese dinero. El dinero no tiene ese poder, perdón. El Papa era demasiado poderoso siendo una especie de rey. Se había convertido el Papa en el mediador entre Dios y los hombres. Y obviamente Martín Lutero trabaja ese tema también. Martín Lutero empezó a promover la idea sobre la necesidad de reformar a la iglesia y el luteranismo se fue haciendo cada vez más importante entre la nobleza alemana. Y él muere en 1546, pero sus ideas reformistas se mantuvieron por mucho más tiempo y fueron trabajadas como personas como Calvino y otros dos que ahora no recuerdo el nombre de esos otros. Mira, escúchalo bien antes de pasar al próximo tema. Sí, mira,
Lutero se levantó en medio de una época donde él entendía que la iglesia se había desviado del camino y que quiso hacer propuestas. Eso es lo que significa reforma, ¿verdad? Dijimos. Hoy usted dice, necesitamos una reforma. Le pregunto, ¿verdad? Es una pregunta en el tintero para reflexión. Cuando nosotros miramos la iglesia en general, ¿verdad? No la iglesia Casa de Restauración, porque nosotros tratamos, ¿verdad? De lo más humanamente posible, dejarnos guiar por las escrituras, ¿verdad? Y si fallamos en algo, vamos al Señor, ¿verdad? Para que nos perdone. Pero en la iglesia general, cuando usted ve globalmente la iglesia, ¿usted cree que necesita una reforma? Que hay iglesias que se han desviado del camino, de su centralidad, que no se están autoabasteciendo, ¿verdad? Ayudándose ellos mismos, única y exclusivamente como una élite, sino que han perdido el camino de que esto es para salvar vidas, esto es para salvación a otros. Así que no solamente Lutero es un reformador, sino que tú y yo también podemos ser reformadores de nuestra generación. ¿Amén? Eso es un punto reflexivo. Así que la reforma fue un movimiento religioso, cultural y social que se desarrolló en Europa en el siglo XVI y otras características que llevaron es que se originó en Alemania, fue liderado por Martín Lutero y Juan Calvino, eh, buscó protestar contra los abusos y las malas prácticas de la Iglesia Católica. Y esto lo vamos a estar reseñando, pues como decía Yari, hoy en día nosotros tenemos que evaluar mucho más allá de que alguien se me pueda decir Pues, que mucho ataque a la Iglesia Católica. porque es que era la iglesia que existía en ese tiempo. Era la única iglesia. Que si hubiesen existido otras ramificaciones de iglesia como lo existe hoy, pues son otras las iglesias a las que Martín Lutero hubiese señalado también sus malas prácticas. Pero hoy, tocando el punto que ya tocó anteriormente, hoy tenemos que evaluarlo. Si realmente nosotros como iglesia no estamos abusando de los feligreses, si hoy como iglesia no estamos teniendo unas malas prácticas que oprimen a nuestras congregaciones, que oprimen al que está a nuestro alrededor. Hoy en día hay que evaluarnos prácticamente como iglesia. ¿Qué sucedió con eso? Pues mira, a raíz de este evento, se separó la iglesia católica, tuvo una fractura en la que se separó, creando lo que es la iglesia protestante, que fue la Evangélica. luterana. eh, Se le dice evangélica porque creemos en el evangelio. O sea, exacto, sí. nuestra conducta es regida por el evangelio de Cristo estipulado en el Nuevo Testamento. Por eso es que se nos llama evangélicos, ¿sabe? Aquellos que le preguntan, ¿usted es un Sí. evangélico? No, no es significativamente porque tocamos con pandereta y decimos aleluya, como nos dicen por ahí. Eso no significa ser evangélico. Eso es una práctica de adoración que nosotros tenemos, que nos distingue. Pero la realidad es que la iglesia evangélica se rige su conducta por el Nuevo Testamento que tiene el Evangelio de Cristo, principalmente sus cuatro, ¿verdad?, principales evangelios y obviamente las cartas que también tiene el Nuevo Testamento. Gracias, gracias. Déjame terminar ese Muy pensamiento. bien. ¿Verdad? Que la iglesia católica romana se divide y al excomulgar a Martín Lutero sigue con ese pensamiento, sigue atendiendo a las iglesias que tienen el mismo pensamiento, se van moviendo con él y se crea, ¿verdad? Lo que es la iglesia evangélica o la iglesia luterana, que es el pensamiento de Martín Lutero, y eso permitió que las personas tuvieran interpretaciones personales del mensaje cristiano y condujo al desarrollo de las naciones estado modernas. ¿Qué es eso? Las naciones estado modernas. Bueno, las iglesias se empezó a dividir y la iglesia romana, escuche bien este concepto, porque este concepto tiende a ser bien parecido a la Biblia cuando usted está bien, estamos hablando del reino de Judá, el reino de Israel, que uno va al norte y el otro se quedó al sur. La iglesia católica romana se quedó en el sur.
y la iglesia de Martín Lutero, la que Martín Lutero fue abriendo con este nuevo pensamiento, se Quedaron quedaron en en el el norte. Así que eso influyó en que la iglesia romana tuviese el poder político, pero lo fue perdiendo con el tiempo a raíz, ¿verdad?, de las consecuencias de lo que de lo que iba pasando. Aquí estamos. Entonces, pues vamos a lo mismo, ¿verdad? La división de la iglesia sí, entre la iglesia católica y protestante, el alejamiento de la cultura de los países que hablaba de Europa mediterránea, que se convirtió esa parte en la iglesia católica y los países protestantes se quedaron, ¿verdad?, en el norte. Y eso hubo un cambio de la cultura en los valores y la filosofía de las naciones protestantes. ¿Y qué surge con esto? Con esto surge el surgimiento de la contrarreforma, porque fue un movimiento opositor que creó la Iglesia Católica para defenderse del ataque de la reforma, en la que justificaba, ¿verdad?, por qué era que hacían esas cosas, por qué era que lo hacían. Así que Pues, por eso es que, ¿verdad? Culturalmente hablando, se ve a la Iglesia Católica como si fuera archienemigo de la Iglesia Protestante, pero la realidad es que somos el cuerpo de Cristo. La Iglesia Católica sigue siendo el cuerpo de Cristo, ¿sabe? Aunque tenga prácticas que no están basadas en las Escrituras, ellos siguen siendo el cuerpo de Cristo. Quien juzga a la Iglesia y su comportamiento es el dueño de la Iglesia, ¿sabe? Es el dueño de la Iglesia, que es Cristo Jesús. Nosotros no juzgamos a la Iglesia. La Iglesia tiene su función en la tierra. Ellos darán cuenta de sus malas acciones en el momento en que se presenten ante el Padre. igual como los malos pastores Exacto. que Sí. han tomado las decisiones erróneas, Los malos que apóstoles, porque está el ministerio de apostolado, ¿verdad? Que hace orilla. Sí, el ministerio de apostolado sí existe. El apostolado es aquel que funda y supervisa iglesias, pero no es aquel que se hace llevar, ¿verdad? Y que se le tiene que rendir pleitesías y tiene que tomar agua en cierta copa o tener cierto carro, o tener cuantas casas. Eso no es el apostolado. El apostolado es aquel que funda iglesias de Cristo fundamentadas en su palabra y las supervisa, le da mentoría, ¿verdad? Le da seguimiento a cómo van instruyéndose. Ese es el verdadero apostolado. vaya, déjame continuar, porque si no, Bueno, de tiempo. nos va a chupar, no, no voy a decir. Ese refrán no. Ese refrán no, porque no nos compete ahora. Pero sí, esta reforma eh, se fue construyendo, ¿verdad?, en lo que conocemos hoy, y son 5 fundamentos de la iglesia de hoy en los que nos hemos sostenido a través de esa reforma. Y el primer fundamento es: solo la escritura es el fundamento. Solo la escritura, por eso es que a veces usted tiene que leer y uno le dice, mira, usted tiene que ir a la Biblia y verificar si lo que se está predicando está en la Biblia, si es lo que dice la Biblia. Así que el único fundamento, la Biblia, es la única regla suficiente e infalible para los temas que gobiernan la vida y la doctrina de la iglesia. Ese es el primer fundamento. El segundo, Doctrina es enseñanza, ¿sabes? Doctrina es enseñanza. Lo que nosotros aprendemos de las lecciones de la Biblia lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, porque no se queda en la iglesia, no se queda con el sermón del domingo, con la predicación del domingo, o con los estudios de los miércoles, o con los contigos cuando vamos a la iglesia. No. Todo lo que nosotros aprendemos allí, por eso es necesario ir a la iglesia, nosotros lo aplicamos a nuestra vida diaria, así que lo llevamos a nuestro trabajo, a nuestra escuela, a nuestra familia, a nuestro hogar, lo llevamos a donde quiera, porque usted y yo somos sal y luz donde quiera que vayamos, pero basado en las escrituras, las escrituras. Sigue, papá. no, eso, Soy un fallo, ¿verdad? si no me sigues interrumpiendo. Mira, solo Cristo como el único mediador. Y eso es bien importante. La Iglesia Católica determinó que el único mediador es el Papa, es el Padre. Usted va al Padre y le cuenta sus pecados al Padre, y el Padre le da unas ordenanzas para que esos pecados sean, ¿verdad?, perdonados, y unas penitencias que usted tiene que hacer. Pero la Biblia lo que nos dice es que Él es el único mediador, porque Jesucristo es el único mediador entre el Dios y el hombre. La salvación solo es posible
por su muerte y por la resurrección de Cristo. Tres, solo por gracia como el único método de salvación. Nada más te puede salvar, solo el sacrificio de Jesús. Nuestra justificación y salvación son ambas solamente por la gracia soberana de Dios y no depende de ninguna acción o condición que el hombre provea. Es por gracia, es un regalo dado por Dios. Cuatro, el cuarto pilar, yo esto lo voy a seguir hablando más adelante, pues voy a pasar por encimita. eh, solo por la fe, que es el único medio. La fe es el único medio. Nuestra justificación anterior es solamente por la fe en Cristo y no por las obras. No porque soy bueno. Pues hay gente que dice, no, que yo he sido bueno en esta vida. ¿No? Si no aceptaste al Señor, si no lo obedeciste, pues, no hay break. No hay break. Y número quinto, el pilar número cinco es, solo a Dios es la gloria, solo a Él sea la gloria. Eh, y ese, y ese solo a Él sea la gloria es la única ambición. Toda la gloria y todo el honor se le debe solamente a Dios. A veces si esto se escucha repetitivo, pero a veces usted ve que yo digo, no, yo gracias porque yo soy alguien importante en su vida, pero la gloria es de Dios. Hay cosas que yo hago que las hago por Dios. Usted me agrada, usted me cae bien, yo le tengo un gran amor, pero lo hago por Dios. Lo siento. Lo siento Lo mucho. hacemos Lo por Dios. hacemos por Dios, única y exclusivamente. Le amamos por Dios, única y exclusivamente, ¿sabes? Y cuando usted da gracias, dé gracias a Dios, ¿verdad? Bendiga a sus pastores, pero dé la gloria a Dios, dé la gloria a Dios. Entonces, la primera son las escrituras sagradas como la base de todo. Es la base de todo. Es el filtro, dice, la palabra de Dios es la máxima autoridad en la materia de fe y la práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Nada que contradiga eso. Hay gente que tú los vas a escuchar y vas a ver que van a abominarse, se van a regir por una manera de vivir, pero si no está en la Biblia la manera en que se rigen, pues eso no puede convertirse en una práctica de nosotros como creyentes. Dice segunda de Timoteo 3:16, todas las escrituras es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de manera que Dios manda. Es la Biblia la que nos dice cómo debemos de vivir. Yo puedo tener una idea, pero si yo no vivo como dice la Biblia, no es la manera correcta de vivir. Segunda de Pedro 1:3 dice, con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestras vidas a Dios. Todo lo que tenemos porque lo que conocemos a Él, porque los que conocemos a Él, Porque lo conocemos. porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Es por Él, es por Él. Él es el poder divino. Las escrituras tienen el poder divino. Rige nuestra conducta. Fíjense en que nosotros estamos inmersos en una sociedad que es hedonista, que se rige por sus propios placeres, por hacer lo que le dé la gana. Pero lo siento mucho y eso es lo que choca mucho con esta generación, incluso que se está levantando. Las escrituras nos rigen nuestra manera de conducirnos en la vida. Nos dicen, no puedes estar en conductas desenfrenadas, no puedes estar en orgía, ni en borrachera, ni en conductas irreverentes, ¿verdad? No puede ser mentiroso, no puede ser adúltero, no puede ser embustero. O sea, nos rige esa conducta. Cuando choca esa verdad con la creencia de esta sociedad, dice, no, no, ustedes son unos fundamentalistas, ustedes son unos retrógradas, ¿verdad? Porque están creyendo en un texto que se escribió no sé cuántos miles de años atrás. Y obviamente eso contradice o pone en presión la conducta que nosotros debemos de llevar
basados en las escrituras, pero Pero créalo. Pero cuando tú utilizas ese argumento, y yo lo puedo deducir fácilmente, porque es que esas conductas que usted va teniendo, eh, es una toma de decisiones que lo conducen a hacerse daño al final del camino. A no solamente dañarse usted, sino a poder dañar a otros. Así que con esa razón o esa base, usted sabe que la escritura tiene un mejor origen, tiene una buena conexión. Así que solo la escritura significa que la Biblia es inspirada por Dios, está completa en sí misma, no hay que añadirle nada. Es inherente, Inerrante. perdón, inerrante, que no tiene errores, es infalible, así que por lo tanto es incapaz de fallar y es la autoridad suprema que está por encima de todo, por encima de todo. Así que ese concepto es lo que nos está diciendo, le estaba diciendo Martín Lutero. La Biblia no hay que añadirle, no hay que cambiarla, no hay que brincarle, no hay que ponerle cosas añadidas, porque ya la Biblia está ahí, no hay que ponerle más para poder complacernos a nosotros mismos. El otro concepto es solo Cristo, el otro pilar. Dice que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Es el único camino. Él es el único camino, es la verdad, es Es la la vida. vida. No hay otra manera de llegar al Padre si no es por Por medio de Cristo Jesús. Jesús. Dice Hechos 4:12, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Así que solo Cristo salva. ¿Te escucho? Solo Cristo salva. Solo Cristo sana. Así que cuando nosotros oramos y ponemos nuestras manos, no es porque yo puse las manos. Lo que pasó no es porque yo puse las manos o porque aquella hermana que habla en lengua puso las manos. No, es que Cristo y el Espíritu Santo se glorificó en medio de lo que pasó allí. Así que solo Cristo es el camino. Solo Cristo, solo Él. Púntalo a Él todo el tiempo. La salvación es obtenida por el trabajo del mediador Cristo Jesús. No hay otro mediador. El único mediador es Cristo. Su vida sin pecado y su pago sustitutivo son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. La justificación es a través de la gracia solamente, por fe solamente y debido a Cristo solamente. No hay evangelio excepto el de la sustitución de Cristo en nuestro lugar, de tal manera que Dios le atribuyó a Cristo nuestro pecado y atribuyó a todos los creyentes la santidad de Cristo, debido a que Cristo recibió el juicio que nosotros merecíamos. Nosotros ahora caminamos por su gracia como aquellos que han sido perdonados para siempre, aceptados y adoptados como hijos de Dios. No hay ninguna base para ser aceptado frente al Santísimo Dios, excepto el trabajo salvífico de Cristo. ¿Usted entendió eso? Cristo nos sustituyó a nosotros. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos ser castigados, pero en sustitución a nosotros, Él recibió nuestro castigo y Él recibió la muerte que usted y yo merecíamos. Y a nosotros se nos atribuye entonces su santidad. Se invierten los papeles. Nosotros somos santos por medio de Cristo Jesús. Así que no es por medio del sacerdote, no es por medio del pastor, con mucho respeto lo digo, sino es solo por Cristo, por Cristo. El tercer pilar, solo por gracia, sola gracia, solo por gracia, la salvación. Sí. La salvación es un don de Dios. ¿Escuchó bien? Es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, no en los méritos míos, sino en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, su muerte y su resurrección. ¿Te escuchó bien? Ahora voy a ponerme con la pastora. ¿Usted escuchó bien?
Usted escucha bien, es solo por Cristo Para el y es énfasis. solo por la gracia de Él. Y esa gracia es un regalo que usted no se merecía, pero Dios se lo dio. Dice Efesios 2:8, ustedes fueron salvos por gracia a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. Bendito regalo de Dios. Usted solamente tiene que extender sus manos y recibir el regalo de la salvación, ¿sabe? Solamente por fe. Y usted recibe salvación. Amén. Amén. Dice la gracia, esto te lo lee después, bueno, pues ya estamos por ir avanzando, pero ese es el regalo, es inmerecido. El cuarto pilar es solo por la fe, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. No la ponga en nosotros, hermano. Yo le agradezco mucho que usted me tenga una buena estima de lo bueno que yo he hecho, pero todo lo que yo lo hago por aquel que murió por mí. Y mi fe está en él. Así que, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Lo que yo hago, lo hago para él. Y lo hago porque soy salvo. Colaboradores de Y lo hago no porque estoy buscando ser parte del reino, no porque estoy buscando que Él me dé su gloria, sino porque ya estoy con Él, ya soy de Él, ya cargo su gloria. Por eso lo hago, por eso lo hago. Dice Romanos 3:28, por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. Efesios 2:8-9, este es el 9 específicamente porque el 8 lo leímos anteriormente, dice, la salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. El que nos salvó fue aquel que murió en la cruz y que resucitó. Solo es por Él y esa fe es la que nos hace ser salvos, fe es porque creer, creemos en Él, fe es creer. porque creemos en Él, porque creemos que eso pasó y creemos que Él va a volver y creemos que nos vamos a ir con Él. Eso es fe, eso es fe. Así que esta enseñanza define cuál es el único medio por el cual se debe alcanzar la salvación. Cuando Dios, por su gracia, da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo. No es por medio de cualquier otra cosa, no es por medio por lo que yo hago, no es por medio de lo fuerte que yo soy, no es por medio de que yo soy una piedra fuerte, sino es por medio de que Él me salvó, de que yo creo que Él fue el que me salvó. Y el objetivo de la fe en Cristo y esa fe nos es dada por gracia. No porque yo lo digo por decirlo, sino es por gracia. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino de don de Dios, para que nadie, no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se la crea, Para que nadie se las eche, papi. para que nadie se la eche. Y el último pilar es solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es para glorificar a Dios. Escucho, déjame desmenuzar, déjame volvértelo a repetir. El propósito de la salvación que recibimos no es porque tú te lo mereces, no es porque tú has sido bueno, no es solamente porque Dios ha tenido misericordia, que la ha tenido, pero no es solo por eso. Es por tu respuesta, porque esa salvación debe de producir en ti una glorificación al Padre. Dios eh, dio, ¿verdad? Una glorificación a Dios. Poner de manifiesto las excelencias o virtudes a su carácter. Esa formación de yo acepto al Señor y todo lo que tengo lo pongo y lo rindo a los pies de aquel que me salvó, de aquel que me rescató, de aquel que me dio vida. Y a Él
y solo a Él le pertenece la gloria. ¿Cómo le damos la gloria a Él? Mediante nuestra Bueno, conducta, y nuestra obediencia. mediante nuestra vida. Fíjense que modelamos sus virtudes y su carácter. Así que, por tanto, mientras nosotros le modelemos a Él, le apuntamos a Él y le damos toda gloria a Él. Amén. Efesios 1, del 4 al 6 dice, Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Usted escuchó eso, a Él le dio gusto hacerlo. Él no fue obligado. Él lo hizo porque quería hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Es por gracia. Me amó y yo lo honro con mi gratitud. Yo lo honro por su amor inagotable que me dio a mí que no me lo merecía, pero lo honro, ¿verdad? Por eso es que la gloria debe pertenecer solo a Él. Y primera de Pedro 2:9 que es el texto que continúa el que yo le prediqué este domingo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que es Propósito por es eso. gracia, Es ¿sí? Nos propósito. dio identidad, nos dio Identidad y propósito. propósito, nos dio un sentido de vida para que a través de esas obras a través de lo que hemos tenido, lo que somos, se lo entreguemos, porque Él nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Y eso fue solo por gracia. Por eso es que no celebramos Halloween, ¿sabes? Porque nosotros creemos en la luz de Cristo. Y Halloween significa tiniebla. Nosotros no celebramos las tinieblas, ni celebramos a los muertos, ni celebramos a los fantasmas no existen, pero sí existe la maldad, ¿sabes? Así que nosotros no celebramos la maldad, nosotros celebramos la luz de Cristo que alumbra nuestra vida y por tanto nuestras virtudes lo alumbran a Él. Bueno, sus virtudes, ¿saben? Así que solo a Él se alaba. ¿Qué tal si usted, después de hoy, después de este momento, usted puede recordar que todos los 31 de octubre, mucho más allá de celebrar las tinieblas, celebramos a alguien que fue capaz de exponerse, de darse cuenta de que había algo que no se estaba haciendo bien y de darle orden a la iglesia para que la iglesia volviera a recordar lo importante que es Dios en nuestra vida y que solo a Él se debe hacer todo Martín bien. Lutero puso su vida, ¿sabes? Tuvo que encerrarse. Y en medio de ese encierro él aprovechó el tiempo porque entonces tradujo la Biblia. Ese es un dato que yo no había olvidado. Él tradujo la Biblia al alemán que era donde él estaba, ¿verdad? En Alemania. Así que Martín Lutero eh, padeciese como alguien que no conoce la historia, que no conocemos la historia de él, pero fue alguien que hoy en día le debemos mucho a él. Gracias a él tenemos estos 5 pilares que son solo la escritura, solo Cristo, solo por gracia, solo por la fe y solo a Dios sea la gloria. Esos 5 pilares deben de guiarnos en nuestra vida, deben ser los pilares que debemos de guiarnos, no solamente nosotros, sino la iglesia en general, como los fundamentos de nuestra fe. La iglesia Mission Board tiene aproximadamente 13 Bueno, fundamentos. No recuerdo, pero son muchos más. declaración de fe, la Declaración declaración de de fe, fe. está hablando de la declaración de fe. Así que Te la compartimos más adelante. estos 5 fundamentos son los sólidos eh, para nosotros, para la defensa de nuestra fe. Permítanme orar para culminar. Señor, te adoramos, Dios. Te bendecimos, Padre. En esta hora damos gracias, Padre, por que tú te mereces la gloria, Señor. Gracias, Padre amado
por tu sacrificio. Gracias, Padre amado, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor amado. Pero también damos gracias por personas como Martín Lutero, Señor, como los reformantes, mi Dios amado, que trabajaron y lo que tenemos hoy en nuestras manos, Señor, es gracias a que tú pusiste tu Espíritu Santo en ellos, los guiaste para que nosotros tuviéramos lo correcto, la palabra correcta en nuestra vida para hacer grandes cosas, Señor. Úsanos a nosotros en este tiempo, mi Dios amado, para corregir si es necesario, para levantar una voz si es necesario, Señor amado, pero siempre recordándonos estos cinco pilares, Señor, que las escrituras deben ser el centro, mi Dios amado, debe ser nuestra base. Debemos pasar, debe ser nuestro colador, mi Dios amado, pasar todo por el filtro de la palabra, mi Dios del cielo, que Cristo, mi Dios amado, es nuestro único mediador. Es nuestro único, mi Dios amado, nuestro único medio de salvación, mi Dios amado. Que por gracia, mi Dios amado, nosotros alcanzamos la salvación. Perdón, que por gracia tenemos la salvación, pero alcanzamos la salvación a través de la fe. Mi Dios amado, es por solo por la fe, no por nada más. Y que toda la gloria, mi Dios amado, te pertenece a ti, Señor. Gracias, mi Dios amado, que estos cinco pilares se queden grabados en nuestra mente y en nuestro corazón, mi Dios amado, junto con el fundamento de nuestra fe, Señor, la palabra de Dios, el sacrificio de Jesús. Cristo es nuestro fundamento, Señor. Es nuestra piedra angular, Señor amado. Y oramos a Dios para poder seguir haciendo las grandes obras, Señor. Seguir llevando el mensaje, pero también cuidando a la congregación, mi Dios amado, que tanto tú amas, Señor. A tu pueblo amado, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Amén. amén, Amén. amén. Y que solo todo lo que nosotros podamos hacer apunte a Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. Amén, amén. Les recordamos ya para no tomarle más tiempo, que nos excedimos un poquito, yo creo que la pastora lo demás. ¿Cuál es el programa de lo que resta de la semana? Recuerde que este fin de semana los pastores de la casa, ¿verdad? Benigno y Arelis, junto a los pastores Mariel y Gabriel, van a estar de retiro matrimonial, pero en la casa hay reunión, ¿verdad? Que seguimos con el programa el viernes con el Contigo. Es una noche de clamor, así que vaya, vaya a clamar. Mira, el Espíritu Santo nos sorprende cada vez. Así que no se pierda este servicio maravilloso que nosotros nos regocijamos. Mira, vamos a extrañarlos este viernes, ¿sabes? Vamos a extrañarlo. Así que vaya, vaya, invite a otros para que puedan clamar a Dios. Dios escucha su clamor, aquel que no ve, que nos ve, que está en desaliento, con el corazón partido, que está en quebranto, que su salud está quebrantada, que sus emociones están quebrantadas. Vaya a la casa de Dios y clame a este Dios que le salva, que le alcanza y que quiere verlo pleno y feliz. Amén. Vaya a la casa de Dios. Eso es este viernes a las 7 de la noche contigo en la casa. En la casa estamos ubicados en el sector parcelas del barrio Botijas 1 de Orocovis, allí a la orden. Y el domingo a las 10 de la mañana tenemos servicio de adoración. No hay tiempo de enseñanza. Va a ser un servicio reducido porque los pastores no están en la casa, así que sería muy complicado. Pero sí, servicio de adoración a las 10 de la mañana. Vaya y gócese. Hay una palabra poderosa que yo sé que ya está gestándose en el corazón de Keila, que es una de nuestras evangelistas de la casa. Así que vaya a la casa del Señor a las 10 de la mañana y gócese allí junto al Espíritu Santo del Señor que habita en usted y que le acompaña a donde quiera que usted va. Amén. Dios le guarde, Dios le bendiga. Un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana, pero le extrañamos, le llevamos el corazón. Sigan orando los unos por los otros para que Dios siga orando maravillosamente en la vida del pueblo. Amén. Dios les Un abrazo. bendiga. Bye bye. Te miro. Ahora sí. Dios les guarde. Bye bye. Buenas noches.